Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral. Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Fundamentación. Currículo basado en la experiencia. Ser sujeto de derecho desde la primera infancia es afirmar que el carácter de ser social es inherente al ser humano desde los comienzos de su vida y que gracias a él y a sus capacidades que poseen, los niños y las niñas participan en la vida de la sociedad y se desarrollan a partir de las relaciones con los otros. Esta concepción reconoce a los niños y las niñas como sujetos únicos, capaces de incidir y transformar el mundo que les rodea, activos y con tiempos distintos para construir aprendizajes, pertenecientes a una cultura, constructores de sus propios caminos, partícipes y con autonomía y seguridad para hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta, asumiendo en forma responsable, de acuerdo con su desarrollo, decisiones compartidas con otros en asuntos que afectan sus vidas y las de su comunidad. Por ejemplo, desde los primeros días de vida, los bebés no se limitan a recibir pasivamente las atenciones materiales y afectivas que les proporcionan los adultos, sino que responden activamente y son capaces de provocar con su acción la intervención de las personas que viven con ellos, siendo responsabilidad del adulto que estos intercambios tomen forma de diálogo al apoyar las intencionalidades propias del bebé y dotar de significado sus actuaciones. Esta mirada pone el acento en la legitimidad de las niñas y los niños desde lo que son, seres valiosos con capacidades infinitas, protagonistas del desarrollo de una sociedad, respetuosos de la diversidad y del medio que les rodea, con derecho a ser escuchados, reconocidos como ciudadanos y gestores de paz. En este sentido, la educación inicial como proceso pedagógico intencionado, planeado y estructurado propone oportunidades, situaciones y ambientes para promover el desarrollo de los niños y las niñas de acuerdo con sus circunstancias, condiciones y posibilidades. Asimismo, considera que los niños y las niñas en cualquier momento de su desarrollo disponen de capacidades diversas y de un acervo de habilidades, construcciones y conocimientos con los que se relacionan y comprenden el mundo. Es así como aprenden en la interacción consigo mismos, con los demás y con el medio que los rodea. Por eso, las maestras asumen el compromiso de conocerlos desde quienes son y qué capacidades poseen, han desarrollado y pueden desarrollar para que las acciones pedagógicas tengan una intención. En sintonía con lo anterior, estas bases se fundamentan en un currículo desde la experiencia, el cual se define como una forma de interacción entre las niñas, los niños, las familias y las maestras, cuyo énfasis es la acción de cada uno, relacionada directamente con su contexto social y natural. El currículo basado en la experiencia encuentra sentido en lo que hacen los niños y las niñas, en lo que exploran, indagan, en sus deseos, preguntas, en sus propias maneras de comunicarse, en su sensibilidad, más que a los contenidos temáticos. Respeta los tiempos de la infancia tal como lo propone Hoyuelos. Abro comillas, ya que abraza la oportunidad del momento, el instante donde surge lo inédito, donde los niños y las niñas expresan sin prisa lo más profundo de su propia sabiduría, sin tener que detener el tiempo ni estirar el instante, sino que respeta el devenir de los momentos y de sus actuaciones. Cierro comillas. Esta concepción del currículo pone en primer plano las relaciones, los encuentros, el diálogo, la negociación y reconoce la naturaleza contextual y las dinámicas de la práctica misma. Desde este marco, potenciar el desarrollo de los niños y las niñas hace referencia a garantizar su derecho a la educación, a ser diversos, a ser cuidados y cuidar, y a vivir experiencias en las que aprendan. Por otra parte, si bien pone en el centro a las niñas y los niños, considera que es insuficiente si la maestra no es también protagonista, pues tal como lo plantea Dewey,
Su papel es fundamental en este currículo, ya que es constructora permanente de situaciones y ambientes que dan vida a las experiencias que los niños y las niñas viven y las reconstruye, enriquece y reorganiza para generar nuevas acciones que les posibilitan nuevos aprendizajes. Esta mirada curricular propone dos elementos que dotan de sentido la práctica pedagógica: la sistematicidad de los procesos y las interacciones. La sistematicidad de los procesos reconoce las experiencias, conocimientos, identidad y cultura que los niños y las niñas traen consigo, ya que estos se convierten en el horizonte para la construcción de propuestas pedagógicas que respondan a sus intereses y al mismo tiempo a los de la maestra. Es la brújula que orienta y señala el norte de la organización pedagógica. Esa continuidad de los procesos reconoce que las propuestas tienen una intención y una secuencialidad que se construyen dando prioridad a la voz e identidad de los niños y las niñas, pues la maestra se sitúa en el momento, en su presente, y desde ahí analiza y comprende su desarrollo y sus ritmos de aprendizaje para generar experiencias que los potencian. En el segundo elemento, las interacciones se constituyen la columna vertebral de este currículo, ya que centra la mirada en las relaciones de los niños y las niñas con los otros, el otro y con el medio que les rodea, donde desde la cotidianidad se conjugan aprendizajes y sentimientos que favorecen el intercambio y la generación de nuevas experiencias desde el ser, el hacer y el pensar. De esta manera, un currículo desde la experiencia se fundamenta en el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, las interacciones que se viven en la cotidianidad, las actividades rectoras inherentes a la vida de la infancia y el saber pedagógico, fuente de reflexión que nutre las propuestas pedagógicas. Bajo esta perspectiva, las bases curriculares para la educación inicial y preescolar se convierten en una herramienta a nivel nacional que brinda identidad, sentido y genera consensos frente a los procesos curriculares y pedagógicos que se viven en los primeros 6 años. El saber pedagógico. Un currículo basado en la experiencia se construye sobre la premisa de sujetos activos que crean, imaginan, se emocionan, sienten y construyen conocimiento, características que no se restringen únicamente a los niños y las niñas, sino que abarcan a todos los actores involucrados en la educación inicial y preescolar. Desde allí se reconoce a las maestras como sujetos que tienen una historia particular y un saber, que crean, analizan y reflexionan para generar propuestas pedagógicas. El saber pedagógico tiene su origen en la práctica, en los momentos que dedica cada maestra a planear y proyectar las experiencias, a vivirlas con las niñas y los niños y sus familias, a valorarlas una vez puestas en escena para saber si les permiten desplegar todas sus capacidades. Además de lo anterior, cada maestra debe reflexionar sobre su saber, es decir, volver sobre sus prácticas, preguntarse sobre ellas, comprender cuáles funcionaron y por qué, explorar cómo enriquecerlas y reconstruirlas. En últimas, debe indagar cómo hacer de su práctica un proceso intencionado y sistemático. En medio de esa relación práctica-reflexión, se comienza a construir el saber pedagógico. Dicha construcción necesita de conversación, discusión y análisis de la documentación o escritura, que posibilitan la reflexión y el intercambio a partir de las preguntas propias y de los saberes acumulados por todas las maestras que participan en este proceso. La construcción del saber de las maestras de primera infancia surge de la relación entre la práctica, la reflexión y el bagaje, donde la práctica se configura en la cotidianidad, la reflexión en el proceso de diálogo sobre dicha cotidianidad y el bagaje que recoge la formación, el saber acumulado por la profesión y la historia de cada maestra. La reflexión sobre la acción pedagógica se configura a partir de dos procesos. El primero es la toma de decisiones intencionadas sobre la puesta en marcha de la acción, es decir, mientras se vive la experiencia.
y el segundo es la valoración antes y después de la acción, que le permite a la maestra contrastar lo vivido en la experiencia con su propio saber, escribir y registrar lo que acontece, hacer preguntas sobre lo que le genera la acción misma y profundizar en algunos temas de interés. Por medio del tejido particular que hace cada maestra entre el bagaje, la reflexión y la práctica, es posible impregnar de sentido todos los actos cotidianos que se dan en los diversos escenarios de la educación inicial y preescolar, porque es justo allí en donde se abren las oportunidades para transformar y enriquecer las experiencias de las niñas, los niños y sus familias. Desarrollo y aprendizaje. El desarrollo y el aprendizaje se entienden como procesos interdependientes que toman forma gracias a la interacción dinámica entre la biología, genética, maduración y la experiencia de los niños y las niñas en sus interacciones con otras personas y con los entornos sociales y culturales a los que pertenecen. En este sentido, no pueden comprenderse como consecuencia exclusiva de la maduración biológica, sino en relación con los entornos humanos y físicos en los que crecen y en el marco de las interacciones que establecen con los adultos y los pares que son miembros de sus grupos de referencia. El aprendizaje es un proceso de descubrimiento y en construcción permanente en el que los saberes previos sirven de plataforma para explorar, construir otras ideas, conocimientos, relaciones y experiencias. Por ende, es un proceso activo que se deriva de las interacciones sociales y culturales de los niños y las niñas y que promueve el desarrollo hacia formas de autonomía, participación y creatividad más complejas. Con esto es posible decir que el aprendizaje hace nacer, estimula y activa en el niño un grupo de procesos internos de desarrollo dentro del marco de las interrelaciones con otros. Vygotsky. El desarrollo alcanzado por los niños y las niñas se convierte en el punto de partida del aprendizaje sin limitarlo ni determinarlo, y asimismo el aprendizaje promueve el desarrollo y se convierte en el detonante que permite su acontecer. En este contexto, el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas potencia el desarrollo al provocar transformaciones o saltos revolucionarios en sus formas de ser, actuar y relacionarse con el mundo, en su manera de participar cada vez con mayor autonomía y creatividad al sentirse motivados, involucrados y conectados con aquello que aprenden, lo que les lleva a ampliar las capacidades de interacción y participación en la comunidad. Analizar un ejemplo puede ayudar a comprender estas ideas. Estando en la chagra, Felipe de 4 años se para frente a una planta, coge un frijol con la punta de sus dedos y conversa con su maestra indicándole. Si quiere cogerlo para comérselo, tiene que esperar a que esté rojito. Ante lo que ella comenta, claro, porque si está verde es que está todavía tierno. Y él cierra sintiendo, sí, si está verde es porque todavía no se puede comer. Entonces debemos esperar a que las espinacas cambien de color para poderlas comer. Y Felipe responde, le preguntaré a mamá. Al oírlo Sana dice, no, Felipe, debe estar crujiente y verde. Para Felipe, el hecho de reconocer el mejor momento para cosechar un fruto resulta ser un aprendizaje esencial porque pertenece a una comunidad que basa su sustento en la agricultura. En la situación que se describe, el saber que le permite a Felipe distinguir un frijol maduro de uno verde es el punto de partida de una transformación más amplia en su desarrollo por varias razones. La primera, porque le impulsa a adentrarse cada vez más en los saberes especializados de su grupo de referencia que le permitirán establecer explicaciones sobre el ciclo de la vida de las plantas, leer las señales que indican cuál es el mejor tiempo para la cosecha y ganar experticia en el reconocimiento de su entorno más cercano. La segunda razón, porque modifica su lugar de participación en el grupo al que pertenece, es decir, permite que sus pares y los adultos a su alrededor configuren una nueva imagen de él mismo y conjuntamente posibiliten nuevas formas de relaciones e interacciones.
La tercera, porque su relación con el mundo viviente y de la naturaleza se transforma y modifica las formas de exploración, cuidado y apropiación de su territorio. Como resultado, aquel saber que deviene de su aprendizaje específico detona transformaciones en la forma en que Felipe se relaciona consigo mismo, con el mundo que lo rodea y con los demás. En la cotidianidad hay un sinnúmero de ejemplos que pueden ilustrar esta relación entre aprendizaje y desarrollo y evidencian que el legado cultural que los niños y las niñas reciben a través de las interacciones con sus padres y otras personas, como maestros o pares, constituye el motor del cambio a lo largo del desarrollo. Así, los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas están en constante relación con su participación en el contexto cultural del que hacen parte y con las costumbres establecidas en él. Desde esta comprensión sociocultural que se ha presentado, se entiende que el aprendizaje se inscribe en contextos de interacción situados en una comunidad en la que cada sujeto participa desde sus posibilidades y se apoya en un proceso de participación guiada. Los niños y las niñas encuentran puentes que les permiten enlazar aquello que conocen y han apropiado con nuevas experiencias que poseen adultos y pares significativos en sus comunidades. El aprendizaje no se separa de la acción ni del contexto en el que ocurre. Por el contrario, los niños y las niñas experimentan con todo lo que encuentran en su entorno, utilizando las herramientas y mediaciones que les ofrecen los adultos y su cultura y de acuerdo con sus posibilidades. Así como en el juego de pata de gallina en el que alguien sirve de apoyo para permitir que otro pueda mirar desde un lugar más alto al que no podía llegar con sus propias capacidades, los adultos y pares actúan como apoyo en el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños para establecer nuevas relaciones, conocimientos y saberes en ambientes que así lo permiten. Este proceso se conoce como andamiaje y requiere de una gran sensibilidad que parte de reconocer tanto las capacidades reales como las potenciales de los niños y las niñas, el valor, la pertinencia y significado de los aprendizajes que quieren promoverse y la intención de favorecer una participación cada vez más autónoma de las niñas y los niños en su comunidad. Tender puentes pasa por incentivar a las niñas y los niños desde el asombro, el descubrimiento, la pregunta y la construcción colectiva para motivar el intercambio de saberes entre unos y otros. Por su parte, abro comillas, el desarrollo puede verse como un proceso de construcción de sí mismo y de significación del mundo que la niña y el niño realizan a partir de la apropiación de los recursos simbólicos, físicos, sociales y culturales que les proporcionan sus contextos y de las interacciones que establecen con los adultos en el marco de prácticas sociales en las cuales participan de manera conjunta. No se trata de una relación de una sola vía, pues si bien el entorno influye sobre el desarrollo infantil, al mismo tiempo la niña y el niño tienen capacidad de incidencia sobre su entorno y por esta vía sobre su propio desarrollo. Cierro comillas. Para que las prácticas propuestas por los adultos impulsen a las niñas y los niños a alcanzar mayores niveles de autonomía y creatividad, estas deben estar diseñadas en armonía con su momento del curso de vida. El desarrollo visto como parte del curso de vida reconoce que hay momentos sensibles en los cuales ocurren determinados aprendizajes y que estos dependen del ensamblaje entre los factores biológicos y las experiencias que proporciona el ambiente, que al conjugarse constituyen un proceso constructivo y único en cada persona y sólido para el resto de la vida. Las experiencias que viven los niños y las niñas a través del tiempo hacen que se perciban cambios en las acciones que realizan. Por eso, mientras Mariana comienza a hablar usando frases,
Juan usa algunas palabras, pues cada uno se desarrolla de formas distintas en la medida en que el ambiente y las características personales e individuales determinan diferencias en ellos. Por lo tanto, sería inoportuno encasillar el desarrollo en parámetros rígidos o escalas determinadas. Se requiere una mirada amplia que visibilice los rasgos comunes de desarrollo y lo que las niñas y los niños son y construyen de manera individual, de manera que sea el punto de partida para proponer experiencias de aprendizaje que impulsen el desarrollo de cada uno. Existen numerosas investigaciones en neurodesarrollo que afirman que las relaciones que establecen los niños y las niñas con los adultos influyen en la estructuración de su cerebro y de su sistema nervioso a través del establecimiento de redes neuronales desde la etapa prenatal y sobre todo en la primera infancia. Todo aquello que acontece en los primeros años es crucial para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y el lenguaje de los niños y las niñas. Los diferentes aspectos de la vida del ser humano, físico, emocional, cognitivo, social, comunicativo y lingüístico, se transforman de formas simples y dependientes a formas complejas e independientes que favorecen su construcción como sujetos del mundo. En las interacciones de calidad con sus padres y cuidadores y en los ambientes propicios para la exploración y el juego, se promueve el desarrollo de los niños y las niñas. En este sentido, las maestras y en general los adultos cumplen una función mediadora en las experiencias de las niñas y los niños, a partir de las cuales pueden comprender el desarrollo infantil y desde allí potenciarlo. Las interacciones. Las interacciones en la educación inicial comprenden las relaciones recíprocas o formas de actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismos, con los demás y con los entornos naturales, físicos, sociales y culturales en los que ocurre su desarrollo. Ocurren tanto de manera natural en los juegos, las exploraciones y la comunicación, como en medio de las prácticas pedagógicas, y les permiten construirse como sujetos críticos, autónomos, libres, capaces de valerse por sí mismos, con un lugar en el mundo social y cultural que habitan. Al interactuar se producen procesos sociales físicos, emocionales y comunicativos que son guiados por el interés propio, por un par o por el adulto, y en los que se construyen significados. Implican también una mutualidad, es decir, actuaciones que se interrelacionan en torno a una situación que puede darse en medio de intercambios comunicativos, cara a cara, de manera directa o de manera indirecta, en los cuales la maestra está presente desde la observación, la palabra, su presencia corporal, la escucha y las maneras en que dispone el ambiente. Como parte de la actividad conjunta que se da entre los niños y las niñas, las maestras, la familia y el entorno, se construyen y aprenden progresivamente significados compartidos en torno a la cultura, al mundo y a la realidad de la que se hace parte. Los niños y las niñas viven experiencias en las prácticas pedagógicas en las que se diseñan los ambientes y se ajustan los apoyos y recursos necesarios para que interactúen creando, transformando y modificando lo que conocen, piensan, sienten y viven. Las interacciones son relaciones bidireccionales que tienen que ver con la capacidad de las maestras de percibir y escuchar a los niños y a las niñas desde sus intenciones y su ser en la búsqueda de su bienestar, a través de la construcción de vínculos afectivos y la disposición de ambientes, espacios y tiempos de exploración, juego y expresión. Esta forma de relacionarse se vive a partir de tres acciones que confluyen en la cotidianidad: cuidar, acompañar y provocar. Cuidar. En su concepto más amplio, corresponde a una práctica social que se da en todos los espacios donde transcurre la vida de los niños y las niñas e implica una relación constante entre quien cuida y quien es cuidado, con el propósito de mantener su bienestar y calidad de vida. Se centra en el desarrollo y establecimiento del vínculo afectivo entre las niñas, los niños y los adultos.
Esa construcción afectiva les permite, por un lado, conocerse mutuamente y por el otro, les proporciona a los niños y a las niñas la sensación de confianza y seguridad suficientes para relacionarse con su entorno de manera tranquila. El cuidado también se relaciona con las maneras seguras en que se disponen los materiales, los espacios y en general el ambiente en el que viven los niños y las niñas de forma tal que puedan explorar y jugar. Por ello, al experimentar el cuidado, los niños y las niñas aprenden a cuidar no solo de sí mismos desde prácticas personales y hábitos de vida saludables, sino de los demás, pares, familia, maestras y maestros, y también de su entorno como espacio de bienestar. En esta construcción, que parte de las vivencias propias de la educación inicial y el reconocimiento de los sentimientos que surgen naturalmente en las necesidades expresadas, se reconoce el encuentro con el otro. En palabras de Nell Noddings, la relación mutua que ocurre al cuidar es una conexión o encuentro entre dos seres humanos, un cuidador y un receptor de cuidado. Para que la relación sea llamada propiamente cuidado, ambas partes deben contribuir a esto de diferentes maneras. Desde esas primeras vinculaciones afectivas, los niños y las niñas aprenden que en algunas ocasiones son cuidados y en otras cuidan a los demás y a los entornos. Es una relación en doble vía que comienza con la seguridad afectiva y se amplía a lo largo de la vida, reflejándose en acciones de empatía y cooperación entre las niñas, los niños, los adultos y el ambiente. En este sentido, cuidar se convierte en una oportunidad pedagógica para potenciar el desarrollo de los niños y las niñas y para promover aprendizajes desde el reconocimiento de la singularidad y de la posibilidad de las interacciones que construyen y reconstruyen el mundo social. Acompañar. Significa leer de manera consciente y contextualizada a los niños y las niñas en su acción, para transformar y diseñar el ambiente que habitan y usar diversas formas de estar para él o ella, ofreciéndoles aquello que necesitan. Esas formas de estar son: primera, estar presentes desde la corporalidad. La implicación corporal es importante en las interacciones con los niños y las niñas y entre ellos. Habitualmente prima la palabra como forma de relación, cuando el cuerpo, los movimientos, la postura y la disponibilidad son igual de importantes que la voz para transmitir seguridad, confianza y afecto a los niños y las niñas. Al disponer su cuerpo, las maestras comprenden, escuchan, observan y dan significado a las acciones de los niños y las niñas. Responden con abrazos, caricias, sonrisas, gestos, les miran a los ojos cuando les hablan y se ponen a su altura. De igual manera, las interacciones entre pares están mediadas por la acción corporal que, aunque ocurre de manera espontánea durante los juegos, las exploraciones y el cuidado, en ocasiones requieren de la mediación del adulto para provocarlas y permitirlas. A partir del lenguaje no verbal, las maestras se comunican con los niños y las niñas y les invitan a explorar de manera independiente y a encontrar en ellas apoyo cuando lo necesiten. Los adultos, que están presentes desde la corporalidad, a través de los abrazos, las caricias, los gestos, la observación y escucha atenta, llevan a las niñas y los niños a comprender que a través del cuerpo se construyen relaciones con los demás, se establecen límites y se manifiestan sentimientos. 2. Acompañar con la palabra. Significa interpretar lo que les sucede a los niños y a las niñas, contarles qué va a suceder, describir lo que está pasando, escuchar sus preguntas, propiciar diálogos y conversaciones entre ellos, darles la oportunidad de construir sus propias explicaciones y narraciones. La maestra pone en palabras o señas las emociones y los sentimientos de los niños y las niñas, ayudándoles a identificarlos y autorregularse. 3. Acompañar desde la disposición del ambiente. Otra forma de acompañar la acción de los niños y las niñas es a partir de la transformación que hacen del ambiente que se dispone.
Para acompañarles desde aquí es necesario que las maestras les conozcan, sepan quién son, qué les gusta, cuáles son sus características de desarrollo. Un ambiente suficiente le da a los niños y las niñas la posibilidad de vivir experiencias nuevas y de manera segura e independiente, pues les permite moverse y explorar. Y va cambiando conforme los niños y las niñas crecen y muestran nuevas habilidades, preguntas e intereses. Provocar. Las maestras deben preguntarse por el sentido de lo que hacen, seleccionar y priorizar qué situaciones ofrecen a las niñas y a los niños, así como ser flexibles ante lo que puede suceder en la interacción con ellos y ellas. Provocar es disponer ambientes, situaciones e interacciones para que los niños y las niñas vivan, experimenten, jueguen, solucionen problemas, encuentren desafíos y así construyan nuevos saberes. De igual manera, la maestra está atenta para sorprenderse con todas las situaciones que provocan la curiosidad, el interés, el juego, las preguntas y la exploración de los niños y las niñas, permitirlas y potenciarlas, ya que la provocación proviene también de sus propias vivencias. Siguiendo a Malaguzzi, al darle paso a la provocación, la maestra comprende las emociones de los niños y las niñas, observa sus acciones y escucha sus propuestas. Desde allí crea ambientes, situaciones e interacciones que invitan a la niña y al niño a descubrir nuevas posibilidades de movimiento, de transformación del espacio, a aprender nuevas palabras, a relacionarse con el otro, a tomar decisiones, a trabajar en equipo, entre otras. Además, una maestra que provoca reconoce el potencial de los niños y las niñas y por ello les propone retos cada vez más complejos con el fin de que construyan nuevos aprendizajes a partir de aquello que les interesa. En la vida cotidiana, las interacciones ocurren en los entornos donde transcurre la vida de los niños y las niñas. Uno de los pasos imprescindibles para establecer interacciones de calidad, en donde confluyan las acciones de cuidar, acompañar y provocar, es procurar una comprensión de las dinámicas intrafamiliares en lo que respecta a las prácticas de cuidado y crianza y su incidencia en el desarrollo infantil. Identificar cuáles son las fortalezas de las familias, qué es lo que más disfrutan de sus hijos e hijas, qué es lo que consideran más importante en su educación y entender las formas en que se relacionan, sus temores, sus angustias y sus preguntas. Esto les posibilita a las maestras, por un lado, saber sobre los entornos sociales y afectivos en los que se desarrollan los niños y las niñas, y por el otro, considerar a la familia como un sujeto colectivo de saber. Así habrá continuidad entre las acciones familiares y pedagógicas, ya que madres, padres, abuelas, maestras y maestros actúan desde sus saberes de forma coordinada. Por ejemplo, al conversar con las familias sobre aquello que les gusta comer a los niños y las niñas, las maneras más asertivas para lograr que reconozcan las normas y los acuerdos, qué hacer si no quieren dormir, por qué preguntan todo, por qué todo se lo meten a la boca, en fin, al hablar sobre la cotidianidad de los niños y las niñas, las maestras ponen de relieve la individualidad de cada uno y reconocen sus fortalezas y aquello que es necesario potenciar. Las actividades rectoras. Desde que los niños y las niñas son gestados, las familias y las comunidades van tejiendo alrededor del embarazo significados culturales, los cuales le van preparando el camino a los recién nacidos y el lugar que ocuparán. Las palabras le van dando sentido a la existencia de ese bebé, las cuales se van mezclando con los sentimientos y emociones de esa familia. Entonces, la oralidad, la narración y las melodías le van dando la bienvenida a las niñas y los niños, ordenando sus sensaciones, sus sentimientos y sus necesidades. Así comienza a aparecer la experiencia literaria en su primera entrada al mundo simbólico. Ese lenguaje que envuelve a la niña y al niño es el que da lugar a la vida mental y afectiva, siendo a la vez el origen del juego, las primeras palabras de la madre y del padre hacia el niño y de cualquier adulto que esté cuidándolo, las primeras asociaciones entre gesto y palabra, cosquillas, caricias, balanceos, son lúdicas, poéticas, cargadas del como sí propio del juego.
En compañía de los adultos, los niños y las niñas comienzan a reconocer miradas, espacios, ambientes y objetos, sonidos que quieren tomar, manipular, tocar, oler, oír, en fin, experimentar. Así se van conjugando las experiencias literarias con el juego y a su vez con la exploración del mundo. Mientras los niños y las niñas juegan y exploran, van apropiándose del mundo, desplegando sus capacidades y creando formas propias de transformar su realidad. Ahí se ponen de manifiesto las mil maneras con las que cuentan para crear, expresarse, ser y mostrar al mundo sus preguntas, sentimientos, ideas y propuestas. Las expresiones artísticas como aquellas formas propias de explorar las materias del espacio, cajas, telas, cucharas, sillas, y transformarlas en casas, cuevas o instrumentos de percusión, les permiten experimentar con los sonidos y los silencios, con el movimiento y la quietud, con el cuerpo como materia expresiva, con el hacer como si a partir de la apropiación de la cultura, jugar a cultivar, a cocinar, a pescar. Por eso es habitual observar a las niñas y a los niños jugar, explorar su entorno, disfrazarse, cantar, disfrutar de las narraciones que oyen de los adultos que les acompañan, entre otras experiencias que atrapan su atención y sus acciones la mayor parte del tiempo, porque es a partir de ellas que conocen el mundo, lo comprenden y lo apropian. Por ello, las expresiones artísticas, la exploración, el juego y la literatura se convierten en las actividades rectoras de la primera infancia, que posibilitan interacciones recíprocas entre las niñas, los niños, los adultos y los entornos. La definición y desarrollo de las actividades rectoras como referentes técnicos para la educación inicial fueron pasos importantes para otorgarle identidad a la primera infancia, ya que a partir de ellas se comprenden cuáles son las formas de relacionarse con los niños y las niñas, de proponerles experiencias, de hacerles preguntas y sobre todo de escucharlos, observarlos y dejarlos hacer y ser. Además, las actividades rectoras se convierten en la posibilidad de dialogar con los niños y las niñas, de ofrecerles los acervos culturales que ha construido la humanidad para que participen y se reconozcan como miembros activos de su comunidad. A partir de ellas hacen suyas las formas en que su cultura representa la realidad, descubren las normas y los acuerdos sociales, se acercan al mundo físico y lo que significa, contrastando todo con sus emociones, sensaciones, pensamientos e interpretaciones. La exploración del medio, el juego, las expresiones artísticas y la literatura fundamentan las bases curriculares, porque son las que guían la elección de las estrategias pedagógicas, las maneras en que se crean los ambientes, las formas en que se distribuyen tiempos y espacios y sobre todo en cómo se hacen posibles las interacciones con el mundo, con las personas, con sus pares y con ellos mismos. Invitan además a comprender que mientras crean, se expresan, juegan y exploran, aprenden y se desarrollan.